Bueno, buen día para todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Efergía Academy. Es el espacio que usamos para desarrollo de nuestra red de instaladores. Mi nombre es Lucas Albarracín, soy el gerente de marketing y comunicación de Efergía, así que gracias por sumarse. Hoy vamos a abordar un tema que es clave para el crecimiento de proyectos solares en todo el país, como es el financiamiento de energías renovables. Así que en esta clase especial nos acompaña Omar Jorge Yacir, que es el responsable de financiamiento sostenible para pymes del Banco Santander Argentina. Así que le doy la bienvenida a Omar. Buen día, Omar. Hola Lucas, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. De nada, espectacular. Así que ya te dejo el camino para que avances. Bien, Cualquier cosa, estamos acá. bueno, Gracias. bueno, gracias. Gracias Lucas, gracias a todos los que se han conectado. Quizás con algunos ya hemos interactuado en alguna oportunidad, ya sea a través de algún caso en particular que hayamos analizado juntos, que hayamos financiado o quizás no, o que hayamos participado de alguna charla de este tipo. Eh, Como dijo Lucas, mi nombre es Omar Yacir, trabajo en la gerencia de pymes e instituciones y particularmente soy el responsable de todo lo que es la gestión y el desarrollo de financiamiento sostenible para pymes dentro del banco. Cuando hablamos de financiamiento sostenible, quiero ser claro en este concepto. Primero hablamos de financiamiento, obviamente. Estamos hablando de financiar desde el banco proyectos. Ahora, si esos proyectos tienen características de sostenibilidad, no solo desde el sentido común, sino incluso normativamente, a través de distintos documentos y distintas normas sobre taxonomía y sobre encuadramiento de operaciones como sostenibles, bueno, eh, a ese tipo de financiamientos el banco le da una importancia especial, una importancia adicional, y esa importancia se ve materializada a través de no solamente equipos especialistas en esa materia, sino a través de una oferta de crédito mejor que la que ese mismo cliente y ese mismo momento podría acceder si no fuera sostenible el destino del financiamiento. Antes de arrancar y de meternos en la presentación y de charlar, por ahí algunas cuestiones o aspectos técnicos o administrativos de la charla. En lo personal me gusta hablar sin mucha vuelta, me gusta hablar como si estuviéramos en una reunión de café, así que pido disculpas de antemano si en algún momento me salgo del protocolo y hablo de una manera mucho más llana. Me parece que eso facilita mucho el entendimiento. En segundo lugar, me gusta mucho interactuar con las personas que están escuchando, por lo tanto, totalmente abierto a preguntas, como se sientan más cómodos a hacerlas, si prefieren escribirlas en el chat, y seguramente Lucas y Santiago me estarán ayudando para leerlas y responderlas, o bien, si la quieren hacer hablando, no hay ningún problema. Sí, ahí lo que les pido es que levanten la mano, tienen el simbolito de la mano, la palma de la mano abajo en la barra de Google Meets, levantan la mano y ahí sí Lucas o Santiago los van a desmutear para que puedan hacer la pregunta. Respecto de las preguntas, yo siempre, digamos, trato de orientarlas para que sean prácticas para el que la hace y para el que la escucha también, para el resto. Por ahí, digamos, procurar que estén orientadas más a términos generales y no a un caso en particular. No porque el caso en particular no podamos responderlo, pero sino que justamente el caso particular muchas veces tiene particularidades que no son repetibles en el resto. Va a estar nuestro correo de contacto, nuestros teléfonos de contacto, o sea que cualquier caso particular o consulta particular, yo lo que recomiendo es por ahí hacerla por esas vías para no entorpecer el tiempo y la dinámica del resto de oyentes. Obviamente, si la pregunta creen que desde lo particular puede traer una respuesta generalizable, bienvenido sea, la escucho y trataremos de responderla y orientarnos. Hecha esta introducción quizás administrativa o técnica, nos adentramos un poquito en la presentación. Primero y muy resumidamente,
contarles respecto de Santander cómo aborda la sostenibilidad y el financiamiento sostenible. Para nosotros la sostenibilidad no es solamente una oportunidad de negocios o un nicho de mercado, ¿sí? La sostenibilidad es un objetivo estratégico de la organización a nivel global. El banco se encuentra adherido a los acuerdos de París, a los objetivos de desarrollo sostenible. Tanto es así que en 2020 el banco logró la neutralidad en la generación de huella de carbono por sus propias operaciones, ¿sí? Digo, lo primero que el banco se propuso fue ser ejemplo. No podemos salir al mercado a ofrecer y a entusiasmar a nuestros clientes respecto de la sostenibilidad si primero no lo somos nosotros. Y el banco, como digo, lo logró en 2020 a partir de inversiones no solamente en energías renovables, 45 sucursales de las 280 que el banco tiene en Argentina hoy están abastecidas de energía solar. Además del edificio corporativo del banco que está allí en el barrio de Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires, es un edificio 100% sostenible, no solamente porque tiene energía solar en su techo, sino porque además un montón de acciones respecto de la eficiencia energética y la reutilización del agua lo hacen sostenible. Así que primero eso, contarles que esto para nosotros es un compromiso global y no es una oportunidad, no es simplemente una oportunidad, sino es un objetivo estratégico. Y para eso nos definimos, para acompañar a nuestros clientes a ese camino de la sostenibilidad, nos definimos pilares estratégicos a través de los cuales desarrollar nuestros planes de negocios. La movilidad eléctrica es el que más incipiente viene creciendo. Quizás hasta ahora en la Argentina no había mucho desarrollo de demanda de movilidad eléctrica, pero seguramente ustedes están al tanto de las noticias de que va a haber una importante importación de vehículos eléctricos en los próximos meses. Bueno, ahí la movilidad eléctrica empieza a ser un pilar estratégico de nuestra estrategia de financiamiento. Vamos a salir con nuestros equipos de negocios prendarios, con ofertas muy atractivas y con alianzas con algunas de las marcas de autos eléctricos que van a llegar a la Argentina, no solamente en lo que hace el financiamiento de vehículos, sino a la infraestructura, porque de nada serviría que haya vehículos eléctricos y luego no haya estaciones de carga. Así que vamos a estar también acompañando a estaciones de servicios y grandes superficies, generalmente centros comerciales, supermercados, para que instalen estaciones de carga para que sea más atractivo este mercado. Obviamente el agro no puede estar ajeno en la Argentina, el agro es la actividad productiva más importante, entonces todo lo que tenga que ver con estrategias de sostenibilidad en el agro, ya sea que reduzcan el uso de fertilizantes o que inviertan en sistemas de goteo o de riego, o que promuevan la agricultura en campos no deforestados, bueno, son todos destinos elegibles. Y lógicamente el más importante es la transición energética que no solo es, y ustedes seguramente son expertos en esto, soy el menos indicado para hablar, no solamente es ser eficiente en el uso de energía, es decir, a través de luminarias LED, a través de aberturas que promuevan la conservación de la temperatura, a través de sistemas de domótica que conserven la energía, sino a través de la generación de energía renovable, como la eólica, como la mareomotriz, como la geotérmica y especialmente como la solar, que es lo que nos convoca hoy aquí. No voy a hablar del mercado de energía solar, como dije, ustedes son los expertos en este tema, así que esta parte me la ahorro. Ya saben ustedes lo importante que es la generación de energía solar y cómo eso genera grandes ahorros a quien decide invertir, principalmente por el incremento de las tarifas, obviamente, hasta el 2023 la energía solar no era del todo atractiva, no porque no fuera atractiva por sí mismo, sino porque competía contra tarifas de energía muy por debajo de los precios internacionales, entonces no se repagaba. Las tarifas actuales hacen que la ecuación sea un poco más favorable a la energía renovable, y además un contexto generalizado de baja de precio de la tecnología propiamente dicho. Ahora,
La tercera pata de esto, además de tarifas sinceradas, de precios de la tecnología a la baja, termina siendo la herramienta de financiamiento, ¿no? Es extraño que una empresa, principalmente empresas, ¿no? Inmovilicen capital propio para invertir en energías renovables, principalmente porque el recupero no es muy de corto plazo. Entonces, suena lógico que ese tipo de inversiones se busque anexarle un financiamiento para que el impacto al flujo financiero de esa empresa no sea contraproducente. Durante el 2024 hubo una importante baja de tasas, ¿sí? Y quiero empezar a meterme en este mundo de las tasas. Primero vamos a hablar de un poco de contexto y después vamos a ir, sí, obviamente al número, cuánto está la tasa hoy y vamos a hacer algunos ejercicios, pero quiero hablar un poco de contexto. Me parece que esta parte es clave que ustedes como asesores desde el punto de vista de la ingeniería de sus clientes puedan tener un breve pero claro concepto sobre este contexto para que puedan administrar las expectativas de sus clientes a la hora de buscar el financiamiento. Luego, obviamente, si ese cliente decide avanzar o decide profundizar, estamos nosotros para poder sumarnos a esas charlas y poder apuntalar y acompañar esa conversación en pos de cerrar la venta. Eh, Algo que siempre digo, si me han escuchado o en alguna otra charla o en algún otro evento, nosotros, banco, tenemos oportunidad de negocio en la medida de que ustedes cierren una venta. Si ustedes no logran cerrar la venta, yo no tengo oportunidad de dar un crédito. Por lo tanto, nuestro foco está puesto en darles las herramientas, ya sea técnicas, de conocimiento, de contexto, para que ustedes puedan cerrar la venta. Solo cuando ustedes cierren la venta, nosotros tendremos oportunidad de sumarnos al proceso y anexarle el financiamiento. Bueno, pero ¿qué ha venido pasando con el mercado de las tasas? Muchas veces me preguntan y charlo con algunos de ustedes o en general en el mercado, de, che, ¿por qué si la inflación viene bajando, las tasas de interés vienen subiendo? ¿Y qué pasó? ¿Y de dónde venimos y hacia dónde vamos? Bueno, tratar de hacer un poco de línea de tiempo. En el mercado financiero normal, en el mundo normal, civilizado y estable, la tasa de interés es el precio de un bien, el, del bien que es el dinero. El precio del dinero es la tasa de interés. De la misma manera que en el mercado de energía solar, el precio de los paneles solares es su precio, ¿sí? Su precio en dólares, su precio internacional. O sea, todo producto todo bien tiene un precio. Bueno, el dinero es un bien de la economía, es un bien fungible, es un bien que tiene las mismas reglas de cualquier bien, es escaso, ¿sí? Y tiene un precio que es la tasa de interés. Lo que sucede en la Argentina es que nosotros venimos de muchos años en donde la tasa de interés era negativa. Cuando digo tasa de interés negativa, ¿qué significa? La tasa de interés nominal, la que uno ve anotada, escrita en una publicación, versus la inflación, ¿sí? Si yo tengo una tasa de interés, por poner un ejemplo, durante el 2023, del 110%, que nominalmente es alta, pero si yo eso lo comparo versus una inflación del 150, 160, 170, pónganle el número que cada uno le quiera poner, termina siendo negativa en términos reales. Esa tasa nominalmente alta termina siendo negativa en términos reales. Y eso es lo que venía pasando en la Argentina durante mucho tiempo, ¿sí? Tasas de interés nominalmente altas, pero relativamente negativas o bajas versus inflación. Entonces la decisión de tomar financiamiento era muy sencilla. A veces, y yo he hablado un montón de veces con clientes que hasta tomaban crédito sin tener necesidades, sin saber en qué lo iban a usar, simplemente porque era negocio tomar deuda a tasas negativas, estoquearme en bienes de cambio o en bienes de capital, porque la inflación terminaba licuando ese crédito. Bueno, eso no era sostenible en el tiempo, era una situación irregular, ¿sí? Que no iba a sostenerse en el tiempo. El cambio de gobierno y el cambio de orientación política y económica nos lleva en todo sentido, y no estoy haciendo ningún juicio de valor, sino simplemente describiendo, nos lleva a distintos escenarios de normalización. Cuando hablo de normalización, digo en base a los estándares internacionales de mercado. Y en el mercado internacional, las tasas de interés nunca pueden ser negativas. Las tasas de interés tienen que ser positivas. Es decir,
el crédito y el costo del crédito tiene que ser soportado por el proyecto y no por la inflación. Y eso es lo que viene pasando durante este año. Quiere decir que yo cuando evalúo, no yo, Omar, en un banco, yo, empresario pyme, evalúo tomar un crédito o no tomarlo, lo primero que tengo que ver es no si me lo va a pagar la inflación o no, sino si me lo va a pagar la productividad y la eficiencia de lo que yo voy a invertir. Es decir, hablando particularmente de paneles solares, digo, el ahorro que me va a generar esta inversión, ¿paga el costo del financiamiento? Y cuando hacemos ese análisis, ¿por qué esto? Porque las deudas ya no se licúan por inflación, sino que lo tengo que pagar con mi evolución de ventas o con mi evolución de ahorro, si queremos pensarlo en términos de energía solar. Y siempre recordando que la energía, el ahorro de la energía solar, yo la voy a tener, ustedes me dirán mejor, pero mínimamente 20, 25 años, ¿sí? Lo que dura la vida útil de un sistema fotovoltaico, y yo el crédito lo voy a soportar por 5 años. Es decir, me voy a ahorrar durante 20 años de mínima lo que voy a pagar durante 5, ¿sí? Es decir, que aún en igualdad matemática, de que si yo me ahorro 100 y me cuesta 100 el crédito, el costo de 100 del crédito es por 5 años versus el ahorro de 100 de la energía que es durante 20 años, ¿sí? En la Argentina es muy difícil proyectarnos a 20 años, es muy difícil para cualquier empresario pyme pensar qué va a pasar la semana que viene, imagínense de acá a 5 años, pero es importante que en las conversaciones nosotros hagamos notar esto. La comparación no es lineal y directa. El costo del crédito es por 5 años, en el plazo más largo posible, y el ahorro de energía es por 20 años. Entonces, este es un dato bastante relevante. Ahora, ¿qué está pasando en el mercado de las tasas de interés del dinero? Como en cualquier mercado, cuando un bien se vuelve escaso, ¿sí? Cuando un bien se vuelve eh, es difícil conseguirlo, su precio sube. Y pensémoslo muy sencillamente en el mercado del tomate, ¿sí? Digo, todos vamos a la verdulería y todos entendemos el precio del tomate. Cuando de repente tenemos una semana de heladas o de muchas lluvias o de granizo, las fincas donde se cosecha el tomate sufren y baja la producción de tomate. Cuando baja la producción, el precio de ese bien, porque es más escaso, sube. Porque hay menos tomate, hay igual demanda. Bueno, lo mismo pasa con el dinero y por ende su precio, que es la tasa de interés. Lo que viene pasando en este año es una altísima escasez de pesos, ¿sí? Cuando hablo de escasez de pesos, lo que digo es, bueno, hay una fuerte restricción, una fuerte recesión, ¿sí? No hay emisión monetaria, por lo tanto, los pesos que están en la economía son los pesos que están en la economía y no hay más pesos de los que están circulando en la economía. Eh, además, ese peso que está circulando en la economía, al ser más escaso, los propios bancos compiten más por capturarlo. Recuerden que nuestra materia prima para poder prestar es el depósito. Si nosotros no recibimos depósitos, no tenemos la materia prima para prestar. Nosotros no prestamos nuestro capital propio, prestamos los depósitos que realizan, que nos dejan los depositantes, los ahorristas. Ese es el sentido de existencia del sistema financiero. Por lo tanto, si la tasa fuera excesivamente baja, nos costaría renovar colocaciones de plazos fijos, por poner un ejemplo, y por ende no tendríamos nuestro insumo necesario para luego prestar. Y yo los invito a que piensen en este sentido. ¿Qué pasaría si hoy, en el contexto actual, donde la tasa de plazo fijo, número más, número menos, ronda el 34, 35, 33, 36, depende cada banco, depende cada plazo, bueno, pero esa es la tasa más o menos nominal anual de una colocación a plazo fijo? ¿Qué pasa si yo les dijera, bueno, mañana la tasa de plazo fijo es el 15%? Muy probablemente, y en términos generales, muchos ahorristas dejarían de renovar sus colocaciones a plazo fijo porque considerarían que es una tasa baja para remunerar su capital, ¿sí? Entonces, los bancos, y no estoy hablando de Santander, esto es una realidad del sistema financiero, deben sostener tasas en esos términos de mínima para poder mantener sus colocaciones de plazo fijo, que es la materia prima con la que pueden salir a prestar.
Entonces, eso es lo que está pasando respecto del mercado de tasas en general. Las tasas pasivas o de colocaciones de plazo fijo arrastran a las tasas activas o de los préstamos, ¿sí? Eh, y eso hace que en el último tiempo, digo en estos últimos 5 o 6 meses que llevamos de 2025, venimos experimentando una constante, leve, pero constante suba de tasa de interés, luego de la gran baja que hubo durante el 2024, que arrancamos en términos de 90 o 100% y terminamos, llegó un momento que habíamos llegado al 20 y pico de tasa de mercado. Bueno, hoy esa tasa está en el 40 y pico, propio de esta situación de escasez de liquidez. ¿Qué se vislumbra a futuro? Bueno, obviamente, si la recesión continúa y la escasez de dinero continúa, obviamente esto no se va a revertir a la baja. Todos esperamos y deseamos que haya una baja de tasas, pero creo que el elemento más relevante que puede hacer cambiar esta dinámica tiene que ver con las esperadas, aún no oficializadas, medidas sobre, llamémosle, bimonetarismo o competencia de monedas, o como cada uno lo quiere interpretar. Básicamente es los incentivos reales a desahorrar los dólares que están en el colchón, para hablarlos en términos marketineros como hoy se hablan en el mercado, ¿sí? Y que esos dólares ahorrados entren al mercado y sea esa la inyección de pesos que dé vuelta la escasez de liquidez y no el gobierno o el Banco Central emitiendo pesos, ¿sí? Eso creo que ya está más que claro, que el gobierno y el Banco Central, la gestión actual del Banco Central, no va a emitir más pesos. Por lo tanto, la única manera de que haya más oferta de pesos es eh, inyectando en la economía esos dólares ahorrados, que como ya bien sabemos son muchos y los tiene todo el mundo. Eh, Así que hasta que eso no suceda, no imaginamos una baja de tasas. Lucas, no sé si venimos bien hasta acá, ¿hay alguna mano levantada, alguna pregunta en el chat, algo que hayas visto que necesita alguna intervención? Si no, yo avanzo con el siguiente tema que está relacionado a este, obviamente, ¿no? No, por ahora hay solo una pregunta que dejó de Colombo, pero Bien. no hay mano levantada. Bueno, ¿querés que le respondamos ahora o no está relacionado a este tema? Bueno, sí, sí, dejó una pregunta al principio sobre un proyecto, como Ah, es ok, más como un ejemplo, bien. y también Bueno, lo pongo al final. Está bien cuando, hecho, cuando, cuando veamos entonces las tasas y eso, podemos ver claro, de algún proyecto. buenísimo, Continúo en este tema, así cerramos el tema de contexto y tasas. perfecto. Eh, en este contexto de tasas positivas, ¿sí? Hasta el 2023 e incluso 2024, diría yo, es como que en el mercado había una única variable, una única posibilidad que era la tasa fija. Es decir, mientras que la tasa fija o el préstamo a tasa fija tenía una relación negativa versus inflación, nadie imaginaba y nadie pensaba en otra alternativa que no sea financiarse a tasa fija, ¿sí? Nunca dejó de existir la posibilidad de financiarse a tasa variable o la posibilidad de financiarse con capital ajustable por inflación. Lo que sucedía es que nadie lo pedía, porque no había necesidad o no había sentido de plantear esas alternativas si la tasa fija era negativa y atractiva. Bueno, en este contexto actual, donde la tasa fija ya no es más negativa, sino que es positiva versus inflación, empiezan a aparecer estas otras alternativas. El gráfico de la derecha muestra un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, no es la realidad, pero quiero que se concentren en la dinámica de las tasas, ¿sí? Eh, la zona verde grande vendría a ser el ahorro que generaría un proyecto de energía solar, por ejemplo. ¿Por qué es creciente? Bueno, sencillamente porque que yo me ahorre hoy nominalmente un X monto en mi factura de luz, no significa que ese ahorro va a ser lineal y a estar en el tiempo. Se va a ajustar en el tiempo en función de la inflación. Es decir, si mañana el año que viene hay 25% de inflación, bueno, muy probablemente la tarifa de luz se ajuste más o menos un 25%. Y entonces mi ahorro va a estar ajustado por inflación. Esto es importante entenderlo y comprenderlo y por lo transmitirlo, obviamente. Yo no me voy a ahorrar el valor nominal de mi factura hoy. Yo me voy a ahorrar mi valor nominal de la factura hoy ajustado por inflación, porque las tarifas de luz se ajustan por inflación.
Y a partir de ahí tengo los tres posibles escenarios de tasas. El primero y más fácil de entender es la tasa fija. Significa que yo voy a pagar una cuota constante durante los 5 años, 4 años, 3 años que dure el crédito, ¿sí? Por lo tanto, va a ser una línea recta en el tiempo, ¿sí? Acá abajo está graficado el tiempo y acá en el eje vertical está graficado pesos. Entonces yo voy a empezar pagando X y voy a seguir pagando X durante todo el tiempo. Muy probablemente, en el escenario actual, ese valor de cuota fija va a ser mucho más alto que el ahorro que me va a generar el proyecto solar, ¿sí? Sin embargo, esa línea, al ser fija y el ahorro creciente, va a llegar un punto, un momento en que se van a cortar esas líneas, ¿sí? Y a partir de ahí va a ser llamémosle ganancia, no es una ganancia literal, pero va a ser una ventaja haberme financiado a tasa fija. El problema está en que esa ventaja de haberme endeudado a tasa fija va a ser muy adelante en el tiempo y probablemente el corte no esté a la mitad de la vida del crédito, sino más cercano al final de la vida del tiempo del crédito. Por lo tanto, todo este espacio, todo este triángulo que ustedes ven acá de ahorro, es mucho más chico que el triángulo grande este de acá, que sería donde yo pagué una cuota más alta de lo que me ahorré, ¿sí? ¿Eso significa que no hay que tomar tasa fija? No, por supuesto que no, porque lo que hay que hacer es compararlo contra las otras alternativas y contra las propias expectativas que tiene el tomador del crédito. ¿Qué sucede con la línea esta que se mueve como una serpiente que baja y que sube? Bueno, esa es la posibilidad de la tasa variable. No necesariamente sea así, ahí yo grafiqué o muestro una posible variación. Lo que muestra es la tasa de interés y por ende la cuota del crédito se va a mover como se mueva la tasa de cada momento. Es decir, hoy la tasa es el 40 y pico por ciento, perfecto. Si mañana el mercado de dinero, el peso se vuelve menos escaso y por ende la tasa de interés baja, bueno, la tasa que se aplica al crédito que yo ya estoy pagando va a bajar. Y si sube, va a subir, obviamente. Ahora, si ese tomador del crédito cree de que las tasas actuales son caras, ¿sí? Su mejor decisión es endeudarse a tasa variable. Si él tiene la expectativa real de que las tasas van a bajar, lo mejor que le conviene es tomar un crédito a tasa variable, ¿sí? Porque cuando bajen, su crédito va a bajar. Si esa misma persona toma tasa fija, aunque la tasa baje, él va a seguir pagando la tasa fija que firmó en el momento que liquidó el préstamo, ¿sí? Puede bajar, puede subir, puede volver a bajar, puede volver a subir, puede mantenerse estable, puede pasar lo que pase con el mercado de dinero y de tasa de interés a lo largo de la vida del crédito. Y por último está el crédito en UVA. Antes de comentarles aquí, yo quiero aclarar una cosa. Yo no soy gerente de marketing de los créditos UVA. Es decir, no soy un defensor de los UVA, pero tampoco soy un crítico. Muchas veces le tenemos miedo, principalmente por nuestra experiencia pasada respecto de la inflación y de las dificultades que han tenido los gobiernos por controlar la inflación. Entonces uno tiene la sensación de que endeudarme contra la inflación podría ser negativo. Bueno, sí, es correcto, no vamos a desmentir eso, es correcto, pero la gran ventaja, la gran diferencia es la diferencia de tasa. Ahora en la siguiente pantalla, cuando yo les muestre la tasa y vamos a hacer unas simulaciones, van a notar esto en términos prácticos. Es más, se los voy a mostrar en términos prácticos. Permítanme un segundo. Voy a... Aprovecho, Omar, y ahí tenemos una Sí, pregunta obvio. de Gastón Conci que dejó en el chat. Bien. Dale. ¿Querés leerla? Dice que trabaja en Uruguay, en el BBVA, dice Ujú. que hay un fuerte compromiso con la sustentabilidad y que ellos ofrecen un crédito del 0% de interés por Ujú. 36 meses, si crees posible algo similar acá. En el contexto actual de volatilidad y de acomodo de variables macroeconómicas, es difícil pensar en Argentina ese escenario. Obviamente Uruguay es otro mercado, otra estabilidad. Eh, no son comparables los mercados, obviamente, por un sinnúmero de razones. Ojalá en algún momento nosotros lleguemos a un escenario posible como ese. Seguramente detrás de un escenario de tasa de interés cero debe haber algún quebranto que soporte el distribuidor, el vendedor. Es imposible que el banco preste a tasa cero. Es como si yo le dijera que ustedes vendan los paneles al mismo costo que se los vende Fergia. Es, nadie trabaja gratis.
¿sí? Los bancos no trabajamos gratis, obviamente. Si a mí el dinero me cuesta X% conseguirlo, tengo que venderlo a X de mínima o más, pero nunca podría ser a tasa cero, por lo tanto, habría que entender mejor qué hay por detrás de esa tasa cero, seguramente hay un quebranto, pero respondiendo a la pregunta real y concreta es difícil imaginarse en el corto plazo, en el mediano plazo, escenarios parecidos a esos en Argentina. Les dije que iba a compartir, esto se los voy a compartir también a este simulador. Lo están viendo, Lucas, ¿verdad? ¿Me confirmas? ¿El Excel? Sí, perfecto. Perfecto, bien. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un casero simulador que les quiero mostrar cómo funciona para que ustedes lo puedan utilizar, porque se los voy a compartir para que lo tengan. Esto les permite a un mismo monto y a un mismo plazo, o sea, los campos rojos son los campos que admiten edición, ¿sí? Entonces yo pongo, bueno, un cliente está evaluando un proyecto de 50 millones de pesos a 60 meses de financiamiento. Bueno, ¿cuáles son las tasas actuales? ¿Sí? Voy a spoiler un poco de lo que todavía no les mostré, pero la tasa actual fija para financiamientos sostenibles es el 45,9%, ¿sí? Y la tasa UVA para este mismo proyecto es el 8,9%, ¿sí? Ese es el escenario real comparativo entre un proyecto de 50 millones de pesos a 60 meses a la tasa fija y a la tasa UVA actuales, ¿sí? Fíjense esto. Si yo acá pongo que la inflación va a ser cero durante toda la vida del crédito, o sea, no va a haber inflación, lo que sucede es que, fíjense las dos curvas que están aquí a la derecha, lo que sucede es que yo voy a empezar pagando una cuota a tasa fija de 2.127.000 y pico, 2.100.000, ¿sí? Versus una cuota a tasa UVA o a capital ajustable por UVA de 1.035.000, menos de la mitad, o la mitad más o menos, ¿sí? Voy a empezar pagando la mitad. Si además supongo inflación cero, situación totalmente ilógica, pensarla en la Argentina, obviamente yo voy a seguir pagando el mismo 1 millón En realidad lo que yo voy a tener certeza es que voy a pagar 60 cuotas de 663 uvas. Ese es un dato real, real, y no admite discusión. Es decir, yo voy a pagar 60 cuotas de 663 uvas. Lo que yo no sé es cuánto va a valer la uva cada vez que venza, ¿sí? Hoy la uva vale 1.492,78, 1.500 pesos vale la uva, ¿sí? Eso vale una uva, 1.500 pesos. Entonces yo multiplico 1.500 pesos por 663 uvas, me da el 1.035.000 de cuota, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El mes que viene va a haber inflación. Supongamos el 2%. Y el siguiente de vuelta el 2%, y acá cada uno puede poner la expectativa que quiera. Yo lo que quiero es, difícilmente yo pueda aventurarme a saber qué va a pasar en el futuro, pero sí les puedo mostrar escenarios. ¿Qué pasa si la inflación es constante del 2% durante los 60 meses? Bueno, pasa esto. Del 1.035.000, que es la cuota inicial, va a pasar a ser 1.056.000 el segundo mes, 1.077.000 el segundo mes, 1.088.000, 1.120.000, 1.140.000 y así sucesivamente, pensando ese 2% mensual de inflación. Ahora, quiero que miren el gráfico de la derecha. Lo que les muestra el gráfico de la derecha es que el punto de corte, o sea, en el momento en que la cuota UVA y la cuota fija se igualan, fíjense, lo vamos a ver gráficamente, pero lo vamos a ver acá en el cuadrito. La cuota es 2.137.000. O sea, más o menos acá, en la cuota 37 de 60, ¿sí? Se cortan, se igualan. A partir de ahí, la cuota UVA va a ser más cara que la cuota fija. Es decir, todo este tiempo, desde el mes 1 hasta el mes 37, el que se endeudó a tasa fija pagó una cuota más cara que el que se endeudó a capital en UVA, suponiendo una inflación del 2% mensual lineal durante todos los meses. Y recién a partir del mes 37 y hasta el final, a esa misma inflación, empezaría a pagar más caro la cuota UVA. Quiere decir que todo esto, yo me lo ahorré, que lo pueden ver matemáticamente acá. O sea, estos 2 millones menos este millón, me lo ahorré. Estos 2 millones menos este millón, me lo ahorré. Y así para cada mes
fui ahorrándome un montón de dinero, que es este triángulo que está acá gráficamente, que después voy a pasar a desahorrarlo, o voy a soportar un costo más caro durante la segunda mitad del crédito. Pero este triangulito, el más caro, es más chico que el gran triángulo este. Es decir, el mayor costo que yo voy a pagar por endeudarme en uvas es menor al mayor ahorro que voy a tener por haberme endeudado en uvas versus una tasa fija. Sin contar que además hay un efecto del dinero en el tiempo. Es decir, este triángulo de acá, aún en un escenario de igualdad, todo el ahorro que yo tengo, como yo lo puedo volver a invertir o lo puedo volver a utilizar, me genera mayores flujos a futuros. Una cuestión financiera, no quiero adentrarme ahí porque implicaría tener una hora más de charla sobre este tema, pero créanme que por efecto del dinero en el tiempo, por efecto del tiempo sobre el dinero, todo lo que yo me ahorro al principio no es nominalmente igual a lo que me ahorro, a lo que me desahorro en el final, porque este dinero llevado adelante en el tiempo es mucho mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero mostrarles ahora? Fíjense, si la inflación fuera el 2,5%, ¿qué va a pasar con el gráfico? Se cambia. Ahora el corte pareciera estar mucho más a la mitad. Y si yo me voy a un escenario pesimista del 3%, por ejemplo, mensual, bueno, obviamente el corte es mucho más acá en el tiempo y la zona de mayor costo es mayor a la zona de ahorro. Y les quiero mostrar por último el escenario totalmente favorable, que sería pensar un 1% de inflación. Fíjense, al 1% de inflación constante, ni siquiera la última cuota UVA termina siendo más cara que la tasa fija, la cuota fija. ¿Lo ven? 1.800.000 pagaría de cuota UVA pensando un 1% de inflación constante versus los 2.100.000 de tasa fija. Y así yo puedo jugar todo lo que quiera. Es más, puedo jugar con distintos periodos de inflación. Puedo decir, bueno, la inflación de los próximos 12 meses va a ser el 2,5, supongamos. Y a partir de ahí va a bajar al 2%. Y así. Y después va a bajar al 1,5. Y pueden jugar ustedes con el cliente con el escenario que quieran. Y recién a partir de ahí va a ser el 1, ¿sí? Y supongamos que del mes 48 en adelante, no sé, cae una bomba atómica en Argentina y la inflación se va al 4%. Y queda el 4% hasta el final. Fíjense cómo el gráfico azul, que es la tasa UVA, se va moviendo en función de esa expectativa que ustedes le vayan poniendo, a lo que el cliente le vaya poniendo de qué cree que va a pasar con la inflación, ¿sí? Repito, esto es una simulación basada en expectativas, pero les ayuda a ver gráficamente cómo influye la UVA, la inflación, en el costo del financiamiento y les ayuda quizás a desmitificar lo no conveniente que es, entre comillas, o que podrían pensar que es, entre comillas, financiarse en uvas. ¿Sí? Ahí Omar, perdón, que Sí, le interrumpa, ahí obvio. tenemos una nueva pregunta Dale, ¿querés de hacerla? Ricardo Gastón Certi, que dice que para los préstamos UVA que están ofreciendo con esa tasa se ofrecen precancelación en caso de ofrecerla con alguna, ¿cuál es la penalidad? Sí, todo préstamo admite la precancelación en cualquier momento de la vida del crédito, ¿sí? La precancelación se hace sobre el capital, ¿sí? No se pagan intereses sobre esa cancelación. Esa cancelación puede ser parcial o total, o sea, no necesariamente es cancelar todo el crédito, se puede cancelar eh, una parte del crédito. Esa precancelación tiene una comisión del 3% sobre el monto que se precancele. Si yo quiero cancelar 10 millones de pesos, voy a pagar 300.000 pesos de comisión y solo se exime esa comisión en el último cuarto de la vida del crédito. Es decir, si el crédito es a 4 años, durante los primeros 3 años la comisión va a correr y solo si estoy en el último año, en el último 25% de la vida del crédito, voy a estar eximido de pagar la comisión. ¿Sí? Si son a 4 años, será el último año. Si es a 3 años, serán los últimos 9 meses. Y así será. Es el último 25% de la vida del crédito, se exime la comisión. La regla es que hay comisión y es el 3%, tanto para UVA como para tasa fija. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta o seguimos? Hay una más de Agustín que ¿Dale? dice si se puede compartir después la planilla.
Sí, claro, claro. La idea es compartirla, que la puedan tener para jugar, porque aparte no hay ninguna confidencialidad, es una planilla financiera, digamos, que la podría armar cualquier financiero la podría armar porque está basado en cálculos matemáticos, no hay nada raro. Sí, lo bueno y positivo es que ese simulador está linkeado a la página del BCRA para que en cada momento que ustedes lo abran, les busque y les traiga el valor actual de la uva. No tienen que ir ustedes a buscarlo al valor de la uva actual, sino que se los trae en el acto. Y lo único que ustedes tendrían que hacer lo único que no solamente tendrían, que podrían hacer es modificar el importe del capital, el plazo, la tasa, porque evidentemente la tasa puede cambiar en el futuro, y la expectativa de inflación con la que quieran ir jugando para simular. ¿Sí? Vuelvo a la presentación, así continuamos y de alguna manera también ya entramos en la recta final. Un poco yo ya se los había anticipado a la hora de simularlo, pero bueno, esta es nuestra oferta de tasas actuales, ¿sí? Tenemos la tasa fija del 45,9%, fija en pesos, ¿sí? Tanto a sola firma como con aval de CGR o prendario. Acá prendario quiero hacer una aclaración, veo que no está corregido, acá yo había pedido que lo corrijan, pero no llegaron a corregirlo. La línea prendaria está momentáneamente suspendida por el banco, o sea, hoy no estamos haciendo prendas de paneles solares. Tuvimos algunas dificultades registrales a la hora de registrar las prendas sobre los paneles, entonces hasta tanto se resuelva y se aclare ese proceso, por el momento no estamos dando préstamos prendarios para paneles solares. Me comprometo cuando les mande formalmente esto, sacarlo para que no haya confusión. Es decir, solamente está la posibilidad del préstamo a sola firma o con aval de SGR. Voy a abrir un paréntesis con el tema de aval SGR. ¿Qué es una SGR? Una SGR es una sociedad de garantías recíprocas, es una entidad financiera que no da créditos, sino da avales. Pero tiene un proceso de calificación o de análisis bastante similar al de los bancos. Es decir, que si un banco te presta 100, muy probablemente una SGR te pueda avalar en más o menos 100, ¿sí? Salvo que vos puedas agregarle garantías adicionales, una hipoteca, garantía de títulos, si alguna empresa tiene títulos públicos o títulos privados, títulos de inversión, digo, puede ponerlos en garantía. Generalmente, cuando un cliente a nosotros nos pregunta por poner en garantía un inmueble, nosotros mismos le sugerimos que es mejor no darme la garantía hipotecaria a mí como banco, sino dársela a la SGR y que luego la SGR le emita avales en función de esa garantía. ¿Por qué? Primero porque puede fraccionar el aval. Es decir, yo puedo tener una garantía hipotecaria de $1.000.000, pero después pedirle a la SGR que me emita un aval de $100.000, 200.000, 500.000, y lo puedo usar en distintos bancos y en distintos momentos. En cambio, si yo hago una hipoteca con un banco, sea Santander o cualquier banco, yo quedo de alguna manera preso de tomar el financiamiento en ese banco. No puedo dar en garantía al banco A la hipoteca y luego pretender tomar el crédito en el banco B. Bueno, eso sí me lo permite si yo pongo en garantía ese mismo inmueble, pero a una SGR. ¿Sí? La SGR cobra una comisión por esta gestión. No puedo yo mencionar cuál es esa comisión, pero sí decirles que depende de la negociación y la conversación con cada SGR, entre el 2,5 y el 3,5% anual. Esa es la comisión de mercado que cobra una SGR. Después, obviamente, dependerá de la negociación de cada cliente con la SGR. Nosotros trabajamos con 38 de las 45 SGRs que hay en el mercado. Las más importantes son Garantizar, Asindar, Argenpyme, bueno, otras más, pero son las más importantes esas. Muchas veces, si el cliente no tiene una SGR con la que ya opere, nosotros podemos ser el nexo, podemos ponerlo en comunicación, en contacto y ayudarlo a que gestione el aval de la SGR. Lo importante aquí, a los fines del financiamiento, es que esto que está aquí, que para el caso de sola firma, o sea, que el cliente no tenga un aval de SGR, no quiera gestionarlo, no quiera pagar el costo, no quiera hacer la gestión o la SGR no lo califique, bueno, el plazo máximo del financiamiento son 36 meses a sola firma. En cambio, si interviene una SGR, ahí el plazo obviamente se amplía hasta 60 meses. ¿Sí? Es decir, para ir al mayor plazo posible,
es sí o sí con un aval de CGR. A sola firma es 36 meses el plazo. Y en cualquiera de los dos escenarios, sea sola firma o con aval de CGR, podemos financiar el 100% del proyecto. Y cuando hablo del 100% del proyecto, hablo no solamente de la tecnología, o sea, los paneles, inversores, ¿sí? La tecnología dura, que más o menos representa el 65% del costo total del proyecto, sino que también podemos financiar la mano de obra, la estructura de soportería, lo que soporta los paneles, el cableado, los cables, o sea, todo el proyecto llave en mano, ¿sí? Porque entendemos que comprar paneles solamente no hace eficiencia energética. O sea, el panel tiene que estar instalado, enchufado y conectado y funcionando para que haga eficiencia energética. Por lo tanto, la instalación, la estructura, los cables hacen al proyecto total y podemos financiar el 100% de esos proyectos, ¿sí? Les decía que la tasa fija es el 45,9. La tasa variable, ¿sí? Es la tasa TAMAR, que es una tasa pública, una tasa publicada por el Banco Central, es la tasa promedio de plazos fijos de cada momento, ¿sí? Hoy la tasa TAMAR está en el 32, 33%, es la tasa promedio de los bancos privados para colocaciones a plazo fijo. Es esa tasa TAMAR más 5,9, 5,9 de spread, ¿sí? Que ese spread es fijo. Es decir, si vamos a pensar escenarios ejemplificadores. Si en algún momento la tasa TAMAR se vuelve cero, los bancos no pagan 0% de plazo fijo, ok, ese cliente va a pagar una tasa de préstamo del 5,9%, ¿sí? 0 más 5,9. Si la tasa TAMAR se va al 50%, porque la tasa de plazos fijos es el 50%, bueno, ese cliente va a pagar 55,9%. Y si baja al 10%, va a pagar 15,9%. La tasa TAMAR de cada momento más el 5,9%. Y los préstamos con capital ajustable por UVA tienen una tasa fija del 8,9. Acá hay un tema que suele traer esa confusión. Muchos dicen, es UVA más 8,9. Bueno, no es literalmente así. Puede ser fácil de entenderlo así, UVA más 8,9, pero no es literalmente así. La tasa del préstamo es tasa fija y del 8,9%. Y el cálculo del préstamo es como un cálculo en especies, como un préstamo en dólares. Yo cuando tomo un préstamo en dólares, yo debo dólares con una tasa fija de él, por ejemplo, supongamos que fuera el 8,9%. Bien, entonces voy a hacer un cálculo lineal y permítanme disculparme por hacerlo de esta manera porque financieramente no es correcto. Pero vamos a suponer que yo tomo $1.000 al 8,9% a un año, no en cuotas. Quiere decir que yo voy a tener que devolver de acá a un año 1.089 pesos, perdón, $1.089. Pero yo voy a tener que devolver dólares, una especie, que son dólares. ¿Cuántos pesos van a equivaler esos $1.089 de acá a un año? Y bueno, va a equivaler a lo que valga el dólar de acá a un año. Bueno, lo mismo pasa con la uva. Yo voy a devolver X cantidad de uvas, que surge de dividir el capital en pesos que yo estoy tomando, por ejemplo, los 50 millones de pesos que les mostraba en el ejemplo, dividido el valor de la uva hoy. ¿Cuánto vale la uva hoy? 1.500 pesos. Bueno, 50.000, vamos a hacer un número redondo. 15 millones de pesos dividido 1.500, quiere decir que yo voy a deber 1.000 uvas. Y yo a partir de ahí debo 1.000 uvas. Y voy a devolver esas 1.000 uvas en X cantidad de cuotas de 100 uvas. Bueno, lo que va a ajustar no es la tasa va a ser fija, el 8,9. Lo que va a ajustar es lo que va a valer cada uva, esa cantidad de uvas que yo tengo que devolver por mes. Esas 100 uvas, o 1.000 uvas, o 500 uvas, o 665 uvas, como hicimos el ejemplo, es lo que va a ir cambiando en el tiempo por el propio valor de la uva. ¿Sí? Y luego de esto, pasando el tema tasas, en el cómo materializamos esto. Bueno, yo soy un distribuidor, tengo un cliente, estoy cotizándole un proyecto, ¿sí? Veo las alternativas, y 100 kilovatios, 200, 500, 300, tal marca, tal inversor, dimensiono el proyecto. Y el cliente me dice, che, pero ¿quién me lo puede financiar a esto? Bueno, la respuesta a eso la van a poder conseguir escribiéndonos a la casilla finanzas-sostenibles-pymes, todo en plural, finanzas sostenibles pymes,
santander.com.ar. Ahí nosotros le pedimos, no le pedimos gran cantidad de cosas, simplemente le pedimos que nos identifiquen que nos están escribiendo de parte de Efergía, es decir, en el marco o en el contexto de la alianza con Efergía, ¿sí? Que nos indiquen el quit de ese del prospecto del cliente interesado en el crédito, el quit, que nos adjunten obviamente una cotización, un dimensionamiento, un presupuesto del proyecto, y que nos indiquen dónde está ubicado geográficamente. ¿Por qué este último punto? Bueno, para que nosotros podamos, si esto avanza, poder sumar a un equipo comercial de cercanía en el lugar donde esté el proyecto. Vamos a poner un ejemplo. Se habrán dado cuenta que yo soy de Córdoba. No sé si, tal vez no se dieron cuenta, pero creo que sí. Yo soy de Córdoba. Entonces, si de repente tienen un cliente interesado en Córdoba, bueno, nosotros le vamos a dar un primer feedback sin necesidad de que el cliente se contacte con alguien en Córdoba y que tenga que ir a la sucursal a llevar papeles, nada. Le damos a ustedes el feedback en 24, máximo 48 horas respecto de la viabilidad o no crediticia y el monto. Puede pasar de que la capacidad de crédito que tenga ese cliente sea mayor que el proyecto, o puede que sea menor y les diremos, miren, en función del análisis preliminar, este cliente calificaría para X monto, que quizás no es el total. Y a partir de ahí podemos, sí, obviamente, hacer doble clic con ese caso particular, pidiéndole documentación, porque hasta ahí yo no les pedí ninguna documentación, pero sí pidiéndole documentación podemos armar un legajo, presentarlo en nuestros comités de crédito y procurar ir por un mayor monto de asistencia. Pero en general, este primer feedback, si es positivo o no, y el monto, tenemos una alta tasa de éxito, es decir, hay una alta tasa de aprobación. Luego, esto se convierte en un crédito o no, principalmente si el cliente realmente lo compra, se interesa o está ávido por el crédito, ¿no? Pero sí esto, les garantizamos no tener que contactarse con alguien en una sucursal o que el cliente vaya a hacer cola o a hablar, sino que los atendemos centralizadamente. Somos un equipo de 5 personas, yo lo lidero, pero hay 4 personas más que están conmigo trabajando en esto. Eh, y a partir de ahí, como les dije en el principio de la charla, nosotros les damos las herramientas para que ustedes puedan cerrar la venta. Si ustedes no cierran la venta, yo no tengo posibilidad de crédito, por lo tanto, hacemos todo lo posible para que ustedes tengan la mayor información posible para poder concretar la venta. Bueno, por lo menos hasta aquí es la presentación que teníamos pensada, que teníamos programada. Seguramente puede haber más preguntas. Como dije al principio, abierto si alguien quiere hacer una pregunta en vivo y trataremos de responderla. Si no, en la casilla que yo les dejé allí, finanzas-sostenibles-pymes@santander.com.ar, nos pueden escribir las veces que quieran. Siempre, como digo, ideal en el asunto del correo, eh, tratar de identificar de dónde nos escriben o cuál es el caso para que nosotros no se nos haga un lío. Muchas veces escriben consulta en el asunto. Y bueno, tenemos muchos mails que dicen consulta y se hace difícil el seguimiento, así que procurar en el asunto escribir algún dato que nos permite identificar mejor el caso, pero abierto a charlar. Abierto, ¿saben a qué? Me gusta esta posibilidad. Quizás alguno de ustedes está en alguna localidad del interior, alguna localidad bastante chica. Digo, no estoy hablando de capitales de provincia. Voy a poner un ejemplo. San Rafael, Mendoza. ¿Alguno de ustedes tiene San Rafael, Mendoza? Nosotros en San Rafael tenemos una sucursal. Entonces, quizás se sientan más cómodos, y ahí estoy abierto a lo que cada uno necesite, en vez de tener una casilla centralizada, quizás estar en contacto directamente con nuestro equipo comercial en San Rafael. Incluso les puedo generar una reunión para que se presenten en la sucursal y puedan tener una cercanía mayor en el lugar donde ustedes acostumbren moverse comercialmente. Digo, si eso es lo que ustedes prefieren y tener un contacto directo en una sucursal, un equipo comercial particular, no hay ningún problema. Funciona bastante bien el canal centralizado, pero abierto a lo que cada uno necesite también.
Bueno, muchas gracias, Omar. Ahí abrimos los micrófonos. Si alguno quiere hacer una pregunta, ya pueden abrirlo y preguntar sin problema. Ahí tenemos una mano levantada. Diego. Diego Herrera. Hola Omar, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Diego. Lucas. Sí, yo lo escribí en el chat, pues nos ha pasado, nosotros como integradores tenemos nuestra propia cuenta y nuestro ejecutivo de cuenta en Santander. Lo que te quería preguntar, lo que te pregunté en el chat, era si esto nosotros lo podemos canalizar a través de nuestro ejecutivo de cuenta ¿Mm? o podemos hacerlo, o lo tenemos que hacer con la casilla de mail que nos pasaste vos. No hay ningún problema. Después, lo que podría pasar es que en la casilla centralizada que te comenté hay un equipo especialista de este tema. Entonces, en cambio, quizás el ejecutivo que está en la sucursal eh, atiende esta temática y muchas otras. Claro, Entonces, claro. en la dinámica diaria, seguramente te va a dar feedback y te va a responder si califica, si no califica. Si quizás entras a ver un proyecto un poquito más grande de lo normal, cuando digo más grande, digo $100.000, $150.000, $200.000, Bien. quizás ese equipo no esté tan preparado. Desconozco ni te pregunté qué sucursal es, así que no estoy haciendo juicio de valor de una persona, sino No, pero en el está bien, está bien. general. Digo, manejate indistintamente como vos prefieras, no hay una competencia. Al No, final de cuentas, todo sí, termina en la sucursal. Por lo tanto, si vos empezás por el canal centralizado y el sí. caso avanza, cuando llegue el momento de la instrumentación, vamos a darle participación a ese equipo comercial de Bien. sucursal. ¿Sí? Bien, te termino con permiso de los colegas que están presentes, me tomo una pregunta más. Nos ha pasado tener clientes muy, muy grandes, de eso que Bien. vos hablás. Nos conviene ir derecho con vos, porque por ahí a la sucursal lo excede. De hecho, la sucursal en ese momento me dijo, mira, este cliente tiene su propia línea de crédito y Ujú, su propio acuerdo. ujú. Ahí Sí, te recomendaría, si vos me apurás a mí, yo te digo, siempre traten de usar el canal centralizado porque van a perfecto, encontrar una respuesta mucho más incisiva y mucho más asertiva, ¿sí? perfecto. Salvo, como dije, que ustedes tengan la confianza y generen el vínculo y no lo pisa, o sea, no, no quiero ir por la negativa, no vayan a sucursal, no, Ok, siéntanse ok. cómodos de hacerlo por la sucursal si lo prefieren así o por el canal centralizado. Yo tengo la obligación de decirles que el canal centralizado es mucho más probable que les dé una respuesta mucho más completa y mucho más asertiva. Genial, gracias. No, por favor. Sí, seguramente tu pregunta sirve para muchos otros que pueden haber tenido la misma pregunta. Diego, ¿en dónde estás? ¿Dónde operas físicamente? Mira, nosotros tenemos oficina acá en Ramos Mejía, pero la verdad que nos extendemos y este tipo de clientes son un poco más de la Claro, parte del agro, ¿viste? Este era un cliente bien, del agro que obviamente tiene otro nivel claro. Bueno, de incluso esto explica mucho mejor. ¿Por qué? Porque la sucursal seguramente va a hacer mucho, se va a poner al hombro las gestiones que estén en su radio de influencia. Ahora, si vos en Ramos Mejía, por poner tu ejemplo, sí, le traes un cliente de Pergamino, claro, y evidentemente que la energía que le ponga ese comercial va a ser menor porque no le va a impactar, va a ser una gestión, ustedes son vendedores igual que nosotros, o sea, hacer un esfuerzo comercial por algo que luego no me va a contar a mí en mis métricas, bueno, no, tenés razón, sí, es sí, sí, natural no ponerle la misma energía. En cambio, nosotros, ¿qué hacemos? Si vos, siendo cliente de Ramos Mejía, me traes un cliente de Pergamino, yo no te voy a poner en contacto con el Ramos Mejía, te voy a poner en contacto con Pergamino, perfecto. ¿sí? Dale, 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 gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Habrán notado que Diana. estoy abierto a cualquier tipo de diálogo, o sea que si alguno no quiere o no tiene la pregunta hoy, pero le surge en una semana, en un día, o no se animó a hacerla acá, me escriben a la casilla. De hecho, hemos hasta armado reuniones particulares cuando lo amerita, ¿no? Obviamente, cuando de repente hay algún caso particular que nos interese a ambas partes, ¿no? Y que sea atractivo gastar ese tiempo, lo podemos hacer, estoy a disposición. Bueno, eh, gracias Lucas, gracias Efergía, y gracias a todos los presentes. La verdad que sorprendido por la cantidad, muy agradecido por la escucha. Espero que haya sido, que haya sido práctico. A mí lo que me gusta es que les agregue valor. O sea, si yo vengo con un cassette y les cuento una historia como si fuera el cuento de la Caperucita Roja, todo el mundo ya la conoce la historia. A mí me gusta contarla mucho más vivencial y mucho más fácil de entender. Espero que se haya logrado ver esa búsqueda.
Ahí tenemos una pregunta que levantó la mano Dale. Claudio Morales. Dale. Abrí el micrófono, Claudio. Hola, ¿qué tal? Claudio. Ya había hecho la pregunta ahí, pero bueno, no salió. Yo quería saber si dentro del monto del crédito entraban también lo que serían los visados profesionales de los colegios, en el caso que se pida. Mira, quizás no te puedo responder explícitamente sobre los visados. Te lo voy a responder en términos más generales. Todo lo que puedan incluir en una cotización pro forma y que luego sea objeto de facturación, va a poder ser financiado. Es decir, Ajá. todos los gastos que necesite hacer ese cliente a los fines de que ese proyecto solar esté enchufado y generando energía, lo vamos a poder Sí, financiar. sí, medio de elevación, lo que sea que uno quiera agregar. Exacto. Exactamente. Si tenés que Muchas ponerle gracias. soportería, porque de repente el techo no está inclinado, entonces vos tenés que inclinarlo y tenés que poner un soporte más alto, sí, está incluido. La mano de obra está incluida. Los cables están incluidos. La batería, ojo, porque por ahí uno está pensado en sistemas on-grid que no. Modificaciones, ponerle los tableros generales también. Sí, toda la instalación eléctrica necesaria para que repito, tiene que ser en el marco de un proyecto fotovoltaico. Es decir, Sí, si sí, vos me sí. decís, che, modificar un tablero, lo podemos financiar, pero no como Green Finance. Ahora, si es modificar un tablero para poder instalar un panel solar, sí. Buenísimo. Muchas gracias. Hay otra mano levantada, creo, Sí, ¿no? ahí está Edgardo. Edgardo. Abrí el micrófono, Edgardo. Hola Omar, bueno, gracias por la presentación ante todo. Te hago una consulta, medio de la mano de lo que veníamos hablando. Como financian el 100% de un presupuesto, quería saber si hay algún requisito que tiene que cumplir el instalador para que ustedes lo tomen, ¿no? No hay un requisito porque no financiamos la calidad de la instalación. Y con esto no quiero ser despectivo, al contrario, es decir, cualquier proyecto de energía solar genera eficiencia, genera energía, llamémosle bien o mal instalado, ¿sí? Por lo tanto, la calidad del instalador, descarto que los que estamos aquí conectados son todos instaladores de calidad, pero no es un elemento restrictivo, ¿sí? Mientras que el proyecto sea explícitamente de paneles solares, inversores, que podamos demostrar que es generación de energía renovable, no importa quién lo instale. No importa la marca del panel ni del inversor, ¿sí? Tampoco. Podemos Clarísimo. financiar cualquier panel. Hubo un tiempo, no sé si ustedes cuánto hace que están en este tema, hubo un tiempo que teníamos una letra chica de que si era tal marca no podíamos bueno, hoy eso ya se superó, podemos financiar cualquier marca y lo puede hacer cualquier instalador. Muchas gracias, Omar. No, por favor, gracias a vos por la pregunta. Ahí tenemos a Gastón. ¿Gastón? Sí. Hola, Mar, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? La pregunta que tenía es, porque le tengo que hacer una proyección financiera al cliente, y entonces vos hablaste muy bien de tasas nominales. ¿Cuál es el costo financiero total que yo le voy a tener que decir al cliente que va a ser lo que él pague, en definitiva, y con lo que va a tener que comparar sus ahorros? Mira, el costo financiero total es siempre difícil de transmitir y difícil de entender, ¿sí? El costo financiero total lo que hace es, cuando hablamos de tasas nominales, como los créditos se pagan sobre saldo, hace que la tasa nominal no sea literalmente, la tasa nominal sirve para comparar alternativas, pero no es realmente la tasa que se paga en términos de flujo de dinero. Cuando yo les voy a mandar, a ver si me lo deja compartir, sí, acá lo voy a compartir. Voy a compartir un momento nuevamente, porque además de mandarles la presentación que estuvimos repasando, donde tengo... Acá está. Esperen un minuto que tengo... Porque en definitiva, Omar, lo que tiene que Sí, saber cliente es cuánto va a salir de su bolsillo y cuánto, claro. eso es lo que Sí, sí, ahorro. la cuota. La cuota. Entonces, Exacto. mira, yo ahí cuando les mande la presentación a través de Lucas, a través del equipo, de Andrés, les voy a mandar esta pieza de comunicación, ¿sí? Esta pieza es una pieza compartible, es decir, la presentación que vimos, diría yo que es de uso interno, de uso para ustedes, de guía en esta charla. Si ustedes comparten esa presentación sin el contexto que yo le di,
no va a ser entendible. Entonces, esta es la pieza de marketing formal, que incluso tiene el logo compartido con Energía, donde están las tasas que ya conversamos, pero acá abajo tiene la explicación del costo financiero total que vos me preguntabas, Diego. Diego, ¿eres verdad? Sí. Gastón. Gastón, perdón. Es el costo financiero total, tanto de la opción a tasa fija, o sea, del 45,9, que es la tasa nominal, el costo financiero total es el 56,9. Uno dice, che, ¿qué cambia entre uno y otro? No, no cambia nada, en realidad es lo mismo. La diferencia es que acá, como se calcula sobre saldo, bueno, termina siendo el costo efectivo del crédito. La tasa variable de Tamar más 5,9 a hoy, perdón, ni siquiera es a hoy, es al 22 de mayo, creo que se hizo este flyer, era el 49,6, es una de referencia, y la del 8,9, que es la de UVA, se va al 9,27. Es muy, muy mínima la influencia, o digamos, es mínimo el cambio respecto del costo financiero total respecto de la tasa. De cualquier manera, como les voy a compartir el simulador, van a poder simular y van a, en definitiva, hablar de montos de cuota, para no enredarse en el costo financiero total. Che, ¿cuánto voy a pagar de cuota? Esto. Después hacer el cálculo matemático que vos quieras para saber el costo financiero total, pero lo importante es cuánto voy a pagar de cuota. ¿Qué es lo que quiere saber el cliente? Bárbaro, gracias. Para que tengan una idea, que me gusta a mí tener este ratio, miren. Por cada 10 millones de pesos en 36 cuotas, vamos a pensar el máximo plazo a sola firma, sin que intervenga un SGR, 10 millones de pesos a 36 cuotas, la cuota fija son 515.000 pesos. Redondeen si quieren 500.000 pesos, ¿sí? 36 cuotas de 516.000, para ser exacto, por cada 10 millones. Quiere decir que si uno hace el cálculo que seguramente todos están abriendo sus calculadores haciendo 516 por 36, de 10 millones terminan devolviendo 18 en 3 años, ¿no? Y en cuotas. Entonces uno podría decir, bueno, es el 85% más. Y no, no es literalmente el 85% más, porque es sobresaldo. Pero bueno, toman 100, toman 10, devuelven 18 en 3 años. Ese mismo crédito, esos mismos 10 millones de pesos en 36 cuotas, donde la cuota fija es 516.000, la cuota en UVA arranca en 317.000. Hay mucha diferencia. Casi un 40% menos la cuota en UVA respecto de la cuota a tasa fija. Después, obviamente, habrá que anexarle la expectativa de inflación, como ya lo vimos, y no vamos a repetir la historia, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta más? No, Mar, por ahora no. Bueno, Si querés, le damos el cierre. Muchas gracias por tu tiempo. La presentación, la verdad que fue clarísima. Gracias a todos los asistentes. Nosotros nos vamos a poner, les vamos a mandar por mail a todos los que estuvieron presentes la presentación, la planilla de cálculo y el flyer. Así que de ese lado quédense tranquilos. Y bueno, nada, muchas gracias. gracias a ustedes y ojalá que podamos financiar muchos proyectos en los próximos meses. Ojalá. Bueno, y cualquier otra duda, si no, se pueden comunicar a cada uno a su comercial. De ese lado, si no alguna otra duda. Y bueno, nada, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.